hay micrófono, así que espero que se escuche. ¿Se escucha más o menos así? Sí. Bueno, gracias por venir. Estamos presentando el número 3 de nuestra revista, Huellas, Análisis y Territorio. Y voy a decir alguna cosa. La primera es que parece un libro, pero es una revista. Y es una revista por la frecuencia con la que sale. Esta es una escritura que hacemos una vez por año. Sale en diciembre, empezamos en diciembre, salió por primera vez en diciembre del 2017. Y que sea en diciembre fue pensado, fue a propósito, digamos, porque diciembre no es cualquier mes para nosotros, ¿no? Por lo menos desde el 2001. Huellas implica un trabajo que se va gestando durante el año a partir de lo que nos va sucediendo, de lo que vamos investigando, de lo que pasa en lo social, más bien no de lo que pasa, sino de la lectura que nosotros hacemos de eso. Y también es un trabajo que hacemos sobre los diferentes dispositivos de los que participamos. La universidad, los hospitales, los centros de salud, el consultorio. Es una escritura bastante, o lo más cercana posible a nuestra experiencia. Como vamos escribiendo durante el año y los artículos, la presentación de los artículos para la huella se cierra a fines de septiembre, a nuestra huella número 3 le falta alguna escritura respecto de los últimos acontecimientos. Me refiero... Hola, ¿qué tal? ¿Habrá una silla para ella? Estábamos esperando. Los últimos acontecimientos me refiero, bueno, a lo que está pasando en Latinoamérica, el golpe en Bolivia, la represión feroz y sostenida en Chile, Ecuador, Colombia. No hay directamente ningún comentario sobre eso. Pensaba que vamos a publicar en septiembre y hizo que quedara como un poco antigua respecto de lo que está pasando hoy, son 2 meses nada más. Sí, manifestamos nuestro, por supuesto, no sé si por supuesto, pero manifestamos nuestro enérgico repudio a estos tristes acontecimientos, nada los justifica y repudiamos todo esto como ciudadanos, pero también como analistas. Y digo como analistas porque bueno, me acuerdo de Ulloa en este momento que decía: si no hay derechos humanos no hay psicoanálisis, ¿no? Está en el ABC del psicoanálisis pensar que un sujeto se constituye con determinadas condiciones, ¿no? No hay producción subjetiva cuando hay terror, cuando hay delito, cuando hay tortura, cuando hay violaciones, cuando hay muerte. Muy difícil pensar que un sujeto se pueda constituir ahí. Entonces, no solo como ciudadano, la práctica me parece que depende de que el otro brinde determinadas condiciones que en muchos lugares y muy próximos no están siendo posibles a partir de todo este desmán al que estamos asistiendo. Huellas implica, el título implica las marcas de nuestro lugar, de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Implica también pensar cómo nuestros maestros han dejado marcas en nosotros. Implica un trabajo sobre nuestras fuentes, que son Freud, Lacan, Winnicott, Deleuze, Marx. Recién hablábamos de un artículo en Huellas 3 sobre Marx, pero también la lectura que autores argentinos y reconocidos por nosotros, y a los que reconocemos como maestros, han hecho a partir de la lectura de esas fuentes. Nos interesa entonces pensar los problemas que nuestro territorio, que nuestra cultura, que nuestro lugar presenta, y también la particularidad de las soluciones que se gestan en cada lugar, ¿no? Que no es lo mismo, digo, el psicoanálisis en América, en Argentina, en Buenos Aires, que el psicoanálisis europeo, francés, inglés. Tiene otras condiciones, otras características. Hay algunas invariantes y hay luego características
características particulares. Por eso huellas. Las huellas nuestras en relación a los que han fundado y han sostenido el psicoanálisis en la Argentina, y las huellas que nos deja vivir acá y trabajar en los dispositivos que se gestan acá. También las huellas que nos deja laburar con otros, las huellas que hacemos entre nosotros, entre quienes conformamos esta revista, que los voy a nombrar: Antonella Argento, Diana Algace, Verónica Buchanan, Verónica Camaño, Lucía Constantini, Andrea Pirroni, Milagros Escoquín, José Recalde, Manuel Murillo y Juan Pablo Pinto Venegas, y yo, que soy Tomasa San Miguel. Entonces venimos también marcándonos huellas entre nosotros, trabajando de un modo colectivo, con nuestras diferencias, pero sobre todo con nuestros encuentros. Este lazo que nos une y que nos sostiene, Huellas se ha convertido en un lugar de encuentro, entrelaza al mismo tiempo a otros profesionales que vienen pensando la práctica en distintos dispositivos y con alguna afinidad con Huellas. Entonces se va como expandiendo Huellas. Y además tratamos de que sea lo más federal posible. Esta Huellas tiene un artículo del Chaltén, ¿no? Sí, es difícil. Se llama Territorio, también, psicoanálisis y territorio nos remite a esto del espacio, pero también nos remite a las raíces, ¿no? No pretendemos aflojar los lazos entre lo que hacemos y el lugar donde lo hacemos, como decía recién, tampoco que esas raíces sean rígidas, no se trata de una especie de nacionalismo, es por un lado lo humano, nuestro territorio es lo humano. Lacan, o yo leo que Lacan decía de lo humano somos hermanos del discurso. Me parece que en ese punto define a lo humano, ese es nuestro territorio, y luego cómo lo humano se lee en cada cultura, ¿no? Entendiendo entonces territorio como ese entrecruzamiento de mitos, de ficciones, de poderes, de sometimientos, del modo que se entiende la muerte, la vida. Eso es particular y se dice en un dialecto y en un idioma particular. Entonces territorio no implica un adentro y un afuera, sino que más bien hace referencia, por un lado, a lo exogámico, ¿no? Analistas estando en el afuera de dónde, en el afuera de su propia parroquia. Por un lado digo lo exogámico, pero también implica lo extraterritorial, pensar Huellas como territorio y el psicoanálisis en un territorio. Cuando Lacan decía lo extraterritorial, me parece a mí que hay que leer eso no en términos de un esnovismo, ¿no? De alguien que está como por fuera de todo, que vive en una especie de lugar que no se sabe cuál es, sino que puede aportar algo a su territorio. Para eso, ¿no? Tomando cierta distancia, puede aportar algo. Para eso tiene que saber, conocer y vivenciar el territorio donde está, donde ese discurso se despliega. Por todas estas cosas celebramos, pese a todo y aún, esta Huellas 3, y como la celebramos, invitamos a un colega, amigo y compañero, es Leonardo Leibson. Él es psicoanalista, es docente, es investigador UASIT y es supervisor y docente de diferentes instituciones públicas y privadas en salud mental. Lo escuchamos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, por empezar, realmente es muy lindo estar aquí, de verdad, porque yo quería presentar esta película. Tiré onda para el número 1, para el número 2 no le convoqué. Con el número 3 se ve que lo hice mejor. Quería venir a hablar de esto porque me parece que no es solo una revista, me parece que es una especie de evento, de algo que no es una revista más, me parece.
Y eso, bueno, me llamó la atención porque se mete en un terreno muy delicado, muy complejo, que es esto me parece, del psicoanálisis y la política. En sus distintas vertientes, en sus distintas versiones. Y bueno, y me hicieron escribir, porque iba a hablar y se me ocurrió escribir, el otro día me senté y qué bueno. Si es muy largo me avisan, charlamos. Hace poco, y a partir de hace un par de semanas, se hizo una jornada que organizó la Cátedra 2 de Psicopatología, donde muchos de nosotros participamos hace un tiempito, que tenía por título justamente el psicoanálisis y lo social. No la política, lo social. Y a partir de eso, en una clase, la última clase, que fue después de la jornada, se dio con los estudiantes comentar cuestiones de lo que se había dado en esa jornada. Y una estudiante hizo una pregunta que me pareció muy interesante, porque yo comenté algo así como que, bueno, psicoanálisis y política, o psicoanálisis y social, eran dos cuestiones que habían quedado notablemente separadas, ¿no? No siempre, ¿no? Y entonces, y que ahora, por suerte, había algo que intentaba volver a cruzar, a juntar estas cuestiones. Entonces esta estudiante me pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué quedó tan separado? ¿No? Me parece muy interesante, porque la pregunta habitual es, bueno, ¿y qué tiene que ver psicoanálisis con la política? ¿Qué tiene que ver psicoanálisis con la sociedad, con lo social, con la realidad? Pero lo que esta alumna preguntaba era otra cosa. Bueno, ¿y por qué se separó? ¿Cómo es que esto se quedó separado? Entonces, no supe bien, la verdad. Lo único que se me ocurrió es ponerme a hacer un poco de historia, de la historia que yo viví, ¿no? A veces tiene alguna ventaja envejecer, y lo mejor que a uno le puede pasar, se lo puedo asegurar, lo mejor que a uno le puede pasar es seguir cumpliendo años, y bueno, tiene algunas desventajas, pero en general está bueno. Entonces, a partir de cosas que yo he vivido, y que recuerdo, y algunas que he leído, bueno, no fue siempre así. Por ejemplo, me acordé sin hablar de los escritos llamados sociales de Freud, de la profunda e intensa vinculación de Freud con su época, de cómo Freud, en los escritos de Freud se reflejan no solo sus ideas, sino las huellas, las marcas de las guerras, de los movimientos sociales, de ciertas cuestiones, más allá que Freud las entienda o no, tome cierta posición o no, también en Lacan, pero no solo, ¿no? También me acordé de los analistas ingleses, de Melanie Klein y compañía, analizando y trabajando cuando las bombas caían sobre Londres, diciendo, y no por negar que las bombas estaban cayendo, sino por decir, no, bueno, pero esto hay que seguirlo igual, ¿no? O de que se juntaba gente en los subtes de Londres mientras había los bombardeos y había mujeres que hacían con los chicos, les contaban cuentos, ¿no? Los juntaban a los pibes que andaban por ahí y les contaban cuentos, lo cual a mí me pareció una cosa interesante. También, por ejemplo, Ana Freud, cuando termina la guerra, me acordé de algo que había escuchado hace un tiempo. Hay un contingente de pibes, de chicos que habían estado en Terezín, en uno de los campos de concentración, y habían sobrevivido los pibes, pero no tenían familia, no tenían absolutamente nada. Y Ana Freud, con su mente un poquito así loca, decide llevarlos a Inglaterra y hace una especie de experimento, ¿no? No se puede, pero hay un interés en ver qué le pasó a esos chicos. Está bien, después cómo lo hizo y los resultados, y hay muchas publicaciones sobre esto. Las reacciones de Lacan en su seminario antes, durante y después de los sucesos de mayo del 68. Y ahí entonces, ya viniendo más a la Argentina, las polémicas que se suscitaron en la Argentina durante los años 70, justamente alrededor de la posibilidad y la necesidad
de la implicación política de cada analista, así como de ciertas experiencias que hubo en la Argentina que marcaron rumbos y que siguen hoy teniendo eco, como por ejemplo el famoso servicio de Lanús de Mauricio Goldenberg, u otras experiencias donde se trató de acercar algo de la psiquiatría, el psicoanálisis, la cosa comunitaria, pero también los psicoanalistas que analizaban o tomaban como pacientes a gente que estaba en organizaciones guerrilleras, en organizaciones que sostenían la lucha armada, corriendo riesgo, y bueno, muchos de esos analistas son los que están hoy, por suerte, en nuestra facultad. Existe un cartel enorme con los estudiantes y profesores y psicólogos desaparecidos durante el proceso militar, durante el terrorismo de Estado. Se habló entonces de esos analistas que tenían gente involucrada en la lucha armada, además de sus eventuales posiciones militantes. Se habló de que muchos de esos analistas fueron víctimas del terrorismo de Estado. También se habló de cómo el terrorismo de Estado desbocado y desembosado llevó a la destrucción de lazos y grupos, llevó al silencio, al repliegue obligado, al cierre de la carrera de psicología en esos tiempos, gracias a lo cual yo soy médico y no psicólogo. Yo digo, la psicología estaba cerrada, la psicología, entonces no quería esperar, entonces estudié medicina. Pero fue largo el cierre de la carrera, todavía no era facultad. Y de cómo, curiosamente, en ese repliegue y clandestinidad, porque la clandestinidad era, sí, no era una metáfora, o sea que en estado de sitio no se podían juntar más de 3 personas en un lugar cerrado. Y había, si bien esto no era pero había un cierto riesgo, sobre todo en los primeros años del proceso militar, que se juntaran 5 o 6 personas en un lugar donde algo que no era habitual, bueno, podía despertar sospechas, podía hacer que cayera un grupo de tareas, podía hacer que algún vecino se pusiera paranoico y hiciera una denuncia. O sea, no era algo tan sencillo armemos un grupo de estudio. No era tan fácil. Se armaban igual. Y justamente, curiosamente, durante ese periodo y en esas circunstancias empezó a florecer soterradamente y con la fuerza de una resistencia silenciosa grupos de estudio de la obra de Lacan, con Mazzotta como punta de lanza y todo el grupo de gente que lo siguió. Ustedes saben que Mazzotta fue el que no lo trajo a la Argentina, el que lo trajo a la Argentina fue Pillon Rivière, y Pillon le dio a Mazzotta a los seminarios porque sabía que leía francés y decía, a vos te va a gustar esto porque vos sos medio loco, yo no entiendo nada. Y Mazzotta se copó con Lacan y así empezó el lacanismo en la Argentina. También se podría haber hablado también de ciertas luchas, la lucha por la ley del psicólogo, en pleno proceso militar. Una